Sonidos de la neblina. La historia del rock en Pamplona. Lo básico que sería algo de historia del rock aquí en Pamplona. En los años 70 hubo 3 amigos que se llamaban David Maldonado, Roberto Lovelo y Francisco Páez. Ellos en esa época eran hippies, vestían algo psicodélicos, incluso tenían un almacén que se llamaba Sabotaje. Ellos siempre me la mantenían allá en su almacén tocando y fueron uno de los primeros que yo vi acá que interpretaron bien la música rock de esa época. Pero nunca dieron un concierto público, prácticamente era una banda como entre amigos. La primera banda de rock que yo vi en Pamplona, bueno, yo tenía como 10 años y andaba caminando por las calles. En esa época vino la moda de las ciclovías y aquí en Pamplona pues pusieron una vez a Yesael, una banda de rock, la primera. Salieron en el 82 con sus canciones. Yesael, ¿en dónde está? Tenían todo por hacer mientras soñaban. Yesael, ¿en dónde están? 1981 llego a las Belemitas. Mi hermano Eugenio era el que iba a tocar la batería, pero llegué yo y bueno, Ringo Starr ya me había enseñado tantas cosas en la vida que cuando vi la batería sentí que ya era parte de mis brazos. Con Vicky Urreta, con Mincho Jaimes y también con Juan Carlos Peláez y Tito, que infortunadamente ya no está, Peláez, formamos un grupo que se llamó Zapato. Posteriormente me encuentro con Edgar Rodríguez y es el inicio de Yesael con elementos de guitarras acústicas, luego llegó la batería, llegaron las guitarras eléctricas, llegó Mincho, llegó mi primo Manolo, llegó Juan Carlos Peláez y Tito. Y logramos hacer algunas cosas, no muchas, pero me parece que por lo menos lo intentamos, ¿no? Un teniente acá del batallón que se llamaba Lora, y él era súper fan y seguidor de la música Beatles y los Stones, y nos vio tocar en una ciclovía y nos llevó a tocar al batallón. Y me acuerdo que ese día todo el batallón formado, unos 2000 hombres, con la plana mayor, ¿no? El coronel, todos, tenientes, capitanes, todos, y nosotros en una tarima. Y nos dio el Capacho, que era el que siempre hablaba, animando ahí a la tropa, y dice, vamos a cantar una canción para ustedes. Y esta canción se llama No quiero ir al cuartel, que es un cover de Beatles, ¿no? Y empezamos a tocar. Se han parado todos esos soldados, estaban allá brincando, gritando, emocionados, pero la plana mayor acá adelante, súper seria. Estaban bravos, ¿no? Estaban que nos echaban balas. Eso fue algo pues chévere, ¿no? Que hubiéramos ido al batallón a tocarles No quiero ir al cuartel. Eso nadie lo ha hecho tampoco. Ni lo haré, ni lo hará nunca más, yo creo. Bueno, recuerdo que bajamos al Club Cordillera, teníamos un cover de Led Zeppelin, Escalera al cielo sin punteo, pero hubo una conexión especial, hubo un momento en que la voz de Robert Plant se confabuló con la mía y en un inglés inventado, pero hubo como que la batería, el bajo, las guitarras se unieron sin punteo, ¿no? Porque no teníamos los elementos técnicos como hay ahora. Los jóvenes ahora se entran a YouTube y en 2 o 3 días ya tienen
todo lo que quieren y me parece que en ese sentido, en este momento, la tecnología, de hecho a mí me ha ayudado también la tecnología ahora, pero en ese entonces era solo oído porque yo no soy músico. Nosotros empezamos en el 82, terminamos en el 87, mediados del 88. La persona que me encaminó en el rock fue Fabio Andrés Montañez, más conocido como el Doctor, quien ha estado vinculado al rock toda la vida y en esa época tenía una banda que se llamaba Los Podridos. Nosotros estoy hablando de Alfonso Martínez, un excelente músico, muy polifacético, Edgar Torres, José Pepe Valero, Pepe Jaimes y aquí el suscrito. Tuvimos una banda, pero nunca llegamos a tocar, que se llamaba Los Podridos. Eso nos tildaban de todo, de marihuaneros y de todo, pero el amor por el rock vale más. En esa época era pecado toda esa cuestión. Era para algunos. Por ahí nos reuníamos los domingos en las casas de cada uno de ellos y tocábamos un buen rato, pero nunca salimos al aire, grabamos ahí en cassette, pero eso ya se perdió toda esa parte de la historia. Quiero recalcar que no era muy fácil en ese tiempo tener instrumentos, ¿no? Alfonso, el chulo, tenía una buena guitarra, ya tocaba muy bien la guitarra. Y yo por ahí estaba recibiendo algunas clasecitas de batería. Hicimos algunos ensayos en la azotea de la casa de Pepe Valero y también en la casa de Alfonso. En esa época pues ellos tocaban, en los ensayos yo era uno de los invitados porque todos fueron muy amigos míos y pues cuando las anécdotas era, cuando hacían los ensayos pues ensayaban y nos íbamos tomando nuestros chorros de trago y disfrutábamos la música. Prácticamente eran versiones de AC/DC y algo de nosotros, pero después cada uno se fue por su lado, ya las obligaciones de carácter profesional, el estudio y toda esa cuestión, y la banda se disolvió. Eso fue en el 1983, yo tenía 15 años. Y después hubo otro grupo que se llamó Ultimátum. Era con Edward Granados, Carlos Mantilla y Orlando Jaimes. Y hacíamos también unos covers por ahí de Queen, de bandas clásicas del rock, ¿sí? De Genesis. Duramos como unos 3 años, mientras que estábamos en colegio, en esa época de colegio. Y bueno, también, ¿no? Para impresionar niñas, porque ¿quién no quiere ver un rockero con una niña hermosa? Y tocábamos en fiestas. Una anécdota con esa banda: los fines bueno, entre semana éramos rockeros, los sábados nos íbamos a ensayar donde Hernando Mogollón, y en las noches, si salían serenatas, nos convertíamos en boleristas. Eso también vino siendo como del 86 al 87, algo así. Uno de los hitos importantes que impulsaba eso era ahí en el parque principal el Gran Duque. El Gran Duque fue principal para las bandas. Humberto Picciotti, pienso que es una de las personas también claves en este proceso del impulso, motivación a las bandas, ya sea de pop o de rock, a raíz de los concursos de los festivales de la canción, porque él invitaba a la gente. Ya para la década de los 90, nosotros llegamos con una inquietud, cada uno venía de Bogotá, venía con ideas más locas, ya habíamos visto conciertos en Bucaramanga, en Bogotá, como espectadores, decíamos, uy, pues pucha, nosotros tenemos que hacer algo aquí. Después apareció en el 94, fue cuando conformamos Cafeína, War and Fire y Van Project, que era un grupo instrumental con Álvaro Capacho, mi persona y mi hermano. Era un rock progresivo. Pues en esa época casi no tenía mucha audiencia, pero digamos, era una tendencia que pues, nos llamó la atención. En el sitio donde luego fue Casablanca, el Rincón de Todos, exactamente, el Rincón de Todos, todos tocábamos.
no había dinero, no había nada, pero era como la bacanería de ir a tocar y que nos vieran. Digamos, las primeras bandas del 90 al 94, donde estaba Rafael Parra con Día Cero, también estaba Autopsia en esa época, del 90 al 94, que ellos fueron creo, de las bandas que conocí, las primeras que fueron a participar en un festival a Bucaramanga. También después ya apareció otros compañeros, Tata, Botón, y ahí tuvimos un grupo que se llama Autopsia. También fuimos a Bucaramanga y fuimos teloneros una vez iba a venir Equimosis, pero al fin no pudo venir, pero fueron varios grupos buenos de Bucaramanga, Inri, Gorero. Cuando tocamos con el Tata una vez en el parque, estaban como un grupo ahí como tropical y la gente estaba mañada, y cuando empezamos a tocar nosotros, se fue la mayoría de gente. Y que no, que ese ruido tan feo que es infernal, y como el Tata cantaba era gutural, cuando oyó salarios eso, las señoras le dijeron eso, están endemoniados, que yo no sé qué. Nosotros nos daba la risa, porque asociaban el rock con el satanismo y con un poco de idioteces que no tienen nada que ver. Yo viví en Pamplona la época de los 90, el inicio de todo lo que fue el movimiento del rock en español. Viví de primera mano con muchos de los músicos que tuvieron bandas representativas en la ciudad. En mi casa, creo que una de las primeras bandas que yo vi, muchas veces los vi en mi casa porque mi hermano estudió con Wilman Peña y Rosso. Entonces muchas veces ensayaba con guitarras acústicas en mi casa, y posteriormente me hice los Hernanes y Hermes, que también fue vecino mío, Hermes Gallardo, también empezaron con el tema de la música de su banda. La primera banda que yo vi acá de Pamplona era la conformada por Wilman, que era Dasein. Dasein nació más o menos en 1994, una idea que tuvimos con mi compadre Javier y mi compadre Wilmer, porque nos gustaba mucho el heavy metal de los 80. Al principio fue difícil porque no sabíamos tocar los instrumentos como para formar una banda de este género. Pues fue difícil, pero ahí empezamos. Todo lo que tocaron es 100% inédito, ¿cierto, Rafa? Bueno, sí, casi. La última canción no, la última canción es de Iron Maiden, el resto sí es trabajo de nosotros, pues ya la gente ha conocido algo de lo que es Dasein. Pues el nombre de Dasein surge en una clase de filosofía. Recuerdo tanto que en ese momento estábamos en búsqueda de ese nombre icónico, y el profesor dijo un par de conceptos ahí filosóficos que nos encantó en ese momento a Rafa y a mí, y decidimos dejar ese nombre que significa muchísimo dentro de esa rama de la ciencia pensante. Yo inicié en Dasein en 1995. Inicié acompañando los ensayos como un amigo, luego pasé a tocar los teclados. La proyección de la banda pues era un tributo a Iron Maiden y a Kraken, pero pues ya se venía trabajando con varias canciones propias. Y estábamos escuchando parte de la banda sonora de In of Days, el día final, la canción Camel Song con los muchachos de Korn. También creería yo que el movimiento de esas nuevas bandas se vio impulsado un poco cuando Álvaro regresa aquí a Pamplona. A Sandra, bueno, no me acuerdo quién más, hay tres. ¿Quién? Gregoria. Ángela. Hay tres. Él tenía un programa de música juvenil. Para esa época estaba muy de moda las emisoras. Uno le mandaba mensajes a los amigos y empezaron a programar música en español, de Soda Stereo, de bandas locales. Por el teléfono 568-5628. A partir de este instante, línea abierta para que se comuniquen con nosotros.
Algo que quería también resaltar, pues el trabajo que se hizo desde la emisora y el espacio que abrió iniciando todo esto. Creo que de ahí surge la idea del festival en el programa Ciudad Rock. Del 2001, del año pasado. Vamos a seguir ahora con Control Machete, Amores Perros. Pero también se empezó a tener una audiencia por el rock gracias a que esta emisora, Neblina Estéreo, abre también esos espacios para el rock. Y ya la gente llamaba a la emisora, hey, ¿por qué no programa esta canción? ¿Qué tal? Que yo no sé qué. A hablar mierda, no sé, a darle algún dato a uno que uno de pronto se le oyó hablando de cierta banda. Madre Tierra, eso estaremos con la agrupación Cypress Hill, Estuvimos en el programa Ciudad Rock ayudando en el control a Gregorio y a Álvaro Iván. Esta plataforma y este espacio permitía entonces mostrar una vez más las bandas nacionales e internacionales, pero a su vez las bandas locales y regionales que lograran plasmar sus ideas a través de una grabación hacían llegar al espacio todo lo que nosotros podíamos compilar y empezar a mostrarlos. Noche, con lo mejor del rock, otra alternativa más de música juvenil en esta noche. Como una forma de promocionar la emisora comunitaria Neblina Estéreo 107.2, nos inventamos eso de hacer un festival para darle visibilidad. Ese accidente, ese pretexto, sirvió como plataforma para impulsar el talento local de las bandas de rock y pop. Ese fue el inicio, estoy hablando de 1995, empezaron a pasar los años y la cuestión empezó a evolucionar. Sobre todo ese nicho ya no se centró tanto en los colegios, sino en la universidad. Y lo más bacano es que ellos no estaban pidiendo ser famosos ni estaban pidiendo dinero, solo estaban pidiendo visibilidad, que se les dejara ver en una tarima para que la gente apreciara lo que estaban haciendo, el arte que estaban haciendo. Ese era un espacio muy corto porque nosotros hacíamos parte de las ferias y fiestas de Pamplona y nos daban un lapso de 3 a 6 a 7 de la noche máximo. Porque protesta no es decir alabaré. Protesta es decir ojalá que los niños no tengan hambre, que la gente tenga sus ingresos y todos seamos justos. Era un muy buen sonido, una muy buena tarima, pero pues era precario poder tocar ahí porque si eran 15 bandas, imagínense, de 3 a 6 de la tarde era una locura y cuando nos dábamos cuenta llegaba la gente del sonido, que me acuerdo yo una anécdota fuerte, dura, triste, o sea, ahorita chistoso, pero pues en la época inclusive tuve conflicto porque llegó un ingeniero de sonido a decir, bueno ya, se acabó esta payasada porque llegó la reina y yo, ¿cuál reina de qué? Y era que había llegado Natucha, imagínense, yo que iba a saber de esa vaina, nos desconectaron todo y nos quedamos ahí, inclusive apagaron las luces y se acabó el festival porque ellos dijeron, porque venía Natucha a las 8 de la noche y nos desconectaron a las 6:30 porque tenían que probar sonido. Y aquí hay algo de rock and roll. ¿A quién no les gusta que se esté tragando el planeta? Presentaron a que les gusta a todos. ¡Cógelos y los Pantera! Bueno, de las cosas que yo me acuerdo los primeros años de estas versiones criollas, por decirlo así, de Rock al Parque en Pamplona, es que en 1996 la agrupación Autopsia, donde estaba el Tata, donde estaba Alfonso el Chulo, yo les dije, loco, solo van a tener la oportunidad de tocar 4 canciones porque es muy rápido. Y el Tata me hizo una turca que fue poner 4 canciones, pero extendidas, larguísimas, o sea, cada canción era de 7 minutos, 7 por 4, 28. Bueno, vos tienes que pensar como ellos quieren y yo tengo que pensar como ellos quieren. Creo que uno tiene que limitarse a vivir nomás. Y en una de esas empezó a hablar fuerte porque era un rock contestatario, subversivo, empezó a hablar de los políticos corruptos y entre esas dijo el apellido del patrocinador de las ferias y yo me iba metiendo en problemas porque pues imagínense,
Él nos prestó el espacio y por eso le estábamos dando palos. Fue terrible, me dijeron que no iban a dejar prestar más ese espacio para eso, de que se trataba, que si éramos amigos, que por qué hacía yo eso. Y yo, pues no, pues se me salió de las manos, ahí sí, ya qué culpa, fue terrible eso. Aquí están los papás del hard rock, los reyes, Led Zeppelin con Black Dog. Chao. El Pamplona Rock Festival yo creo que ha sido el evento más importante para Dasein en el cual hemos participado. Porque ha sido como la ventana que necesitó la banda cuando nosotros empezamos a hacer nuestra música. Yo creo que si algo o a alguien le tenemos que agradecer como banda, como Dasein, es al Pamplona Rock Festival. Digamos que nosotros nos reunimos con unos amigos que nos conocimos precisamente en la academia. En la academia era Oriol Rangel, creo que se llama, nos conocimos allá. Y luego pues con otros amigos que conocimos, obviamente en el ámbito de la música, empezamos a hacer un poco de toques a nivel de Pamplona, pero ya a nivel de covers de rock en español. Y fue pasando más que todo lo que fue en 1995, 96 y ya hacia el 97, después de tener estas dos etapas, fue donde formamos como tal la tribu. Empezamos ensayos en acústica, ahí surgen, ahí empiezan los ensayos, normalmente donde Orlando Ochoa, pero hubo un tiempo que ensayamos en la casa de Pedro Suárez, él fue el primer vocalista de la tribu como tal. Veníamos de tocar de Dasein y ensayábamos en la casa de él en un solar frente a una plantación de maíz. Por lo general eran los domingos como a las 7 de la mañana. Bueno, la grabación del video de Cementerio Indio de la tribu fue una oportunidad pues muy interesante que nos plantearon algunos amigos, Gregorio Ortiz, Cristancho, Rico y Pepe. Trasladan a mil voces en mi mente, recuerdos de mil guerras, recuerdos del ayer. La idea era poder hacerlo en dos espacios, o sea, pensando en el nombre de la canción y en el nombre de la banda, pensando en un entorno que fuera la naturaleza, ¿no? Entonces pensamos en dos locaciones que fueron unas piedras que habían en Cristo Rey y arriba de la Molinera, en un espacio también de Los Pinos, que era también un espacio muy, muy bonito. Sigue luchando hasta el final, cada día, hasta el final. Recuerdo que hacía tanto frío allí en esa zona que cuando sacamos las guitarras para la parte del video estaban como completamente mojadas y nosotros pensamos que algo había pasado, se había filtrado alguien que había llevado agua, pero en realidad era el frío tan increíble que hacía sobre esa zona. Una anécdota de ese videoclip es que estábamos tratando de lograr que una fogata tuviera una llama muy grande, ¿no? Mira, ahí está cogiendo, está cogiendo. Ahí está cogiendo. ¿Cómo está? Cogió, José. El chamizo se va. Poníamos al cantante principal de la banda a que estuviera interactuando mientras salía una llama de candela y pues había alguien en el desaforo que le echaba pues gasolina a esa fogata y en un momento de esos el cantante principal José casi se quema el rostro, ¿no?
ahí participé yo como productor. ¿Por qué como productor? Porque estrenamos en el equipo de televisión la grúa, un Steadicam casero, un dolly, que se hicieron famosos en esa época porque no había la tecnología que teníamos ahorita. Además de eso, lo bueno fue que utilizamos bastantes locaciones de la ciudad. Y pues fue una experiencia importante porque hasta ese momento no se había realizado ningún videoclip, digamos, de esta experiencia, haciéndolo un poquito más profesional. Pues el primer álbum se llamó Cementerio Indio, es un álbum que se grabó prácticamente en un directo. Nosotros en una primera propuesta quisimos grabarlo en bloques, como se graba regularmente, pero tuvimos algunos inconvenientes para poderlo hacer de esa forma y algún día dijimos no podemos dejar la idea atrás, hay unos temas que queremos proponer. De los principales eventos donde nosotros pudimos participar, recuerdo mucho el del año 2001, donde se oficializó, llamémoslo de esa manera, mi ingreso a la tribu. Fue en el preámbulo de las fiestas del 4 de julio. Ese año, dentro de las bandas que estaban, traía mucha atención, era Mochacabezas. Ese evento fue supremamente genial, la tarima bastante grande, el sonido supremamente bueno. Después, dentro de ese mismo año, a través de la gestión del director de Bienestar Universitario de la Universidad Francisco de Paula Santander, nos desplazamos a la ciudad de Cúcuta y el voz a voz hizo que fuésemos muy bien aceptados. La receptividad por parte del público fue bastante buena. Del último evento que también tengo excelentes recuerdos fue del año 2008. En la fiesta de los museos. Ese evento, como les estaba comentando hace un momento, fue básicamente el punto donde todos, a través de nuestras labores, pues decidimos buscar unos nuevos rumbos. Y el abrazo, esa despedida fraternal, la tengo muy bien interiorizada y muy guardada entre mi memoria. Bueno, la grabación de nuestro CD, nuestro álbum, en algún lugar del tiempo de Asein, fue en tiempo récord, fue cuestión de, digamos, 2 semanas de ensayos y de aprendizaje porque había algunos temas que no los habíamos terminado nunca y terminamos por completarlos en tiempo récord. El lanzamiento de nuestro CD lo hicimos el 2 de junio del 2012. Creo que esa fue la fecha exacta donde la hicimos. Quisimos hacer un evento donde participaran más bandas y pues afortunadamente aceptaron la invitación para participar en ese evento donde hicimos el lanzamiento de este álbum que pues nos ha llenado de muchas satisfacciones. Siento tan solo sin ti, rodeado de silencio y de miedos. Camino arapeando por un saco lleno de sueños y de versos. Los videos de Asein, Luna Rosada y Sombras, pues aparte que son los primeros videos aquí grabados profesionalmente aquí en Pamplona, dentro del género, pues han significado muchísimo para nosotros, porque ahí está plasmado y realizado pues el sueño que nosotros tenemos con la banda. Sombras en la noche, arrastrando su destino, van desviando su camino para solas no seguir. Tener dos videos tan importantes, tan bien hechos, de tan alta calidad, que inclusive aquí nos colaboraron muchísimo todas las personas que trabajan con nosotros. Tuvimos la oportunidad de grabar nuevamente en La Molinera con la Asein el video de Sombras. Allí nuevamente usamos la tecnología que teníamos en el momento. Suena chistoso, pero en el momento fue la sensación, la grúa, el dolly, el Steadicam,
los monitores de televisión y todo mundo, lo bacano era que todos participaban de ello. Sí, que la gente en el momento que nosotros tocamos aquí en una de las calles principales de Pamplona, pues llegaran y se reunieran y sin saber qué estábamos haciendo ahí, pues llegaran y participaran de una manera muy orgánica. Eso para nosotros fue súper genial. Bueno, ya después salgo del colegio y entonces, pues con toda esta influencia, ya había decidido estudiar música, pero decido prepararme en una academia acá local. Y en ese prepararme conocí dos amigos, Aldo Jaimes y Ciro Jaimes. Pues decidimos montar una banda, primero juntarnos a tocar, después ahí en el jugar a la banda, pues salió la idea ya de hacer algo formal, de lanzar el grupo. Y pues el nombre siempre causó controversia porque pues lo asociaban como con algo, pues así como muy metalero, ¿no? Como sarcófago, era que se llamaba. Pero sí, como algo como satánico, como oscuro. Pero obedecía era en realidad a que nosotros no teníamos bajo y el bajo que nos prestaban, el estuche era grandísimo, la cosa más pesada, y nosotros tomábamos el pelo, que el sarcófago, que traiga el sarcófago. Entonces fue una cuestión jocosa y ahí salió el nombre. Recuerdo que ensayábamos en la casa de Ciro y que pues obviamente participamos con ellos en el festival de Pamplona. Y yo les voy a hacer la entrevista, les voy a preguntar qué expectativas tienen respecto al toque de esta noche. ¿Qué esperan? Que no nos pifiemos, ¿no? Pilas. No, pues yo espero lo mejor de ustedes y espero que darles algo. Sí, esperamos lo mejor de todos. También hubo algo muy curioso, que el concierto de inauguración, como Aldo era súper bueno para gestionar y conseguir cosas, se consiguió una tarima de la alcaldía y la metimos ahí en la casa de Ciro. Entonces y eso hicimos la entrada con luces y con... Fue una cuestión, como el sueño de todos los chicos de ser rockero, lo vivimos ahí. Lo bueno fue que todo esto nos estaba motivando, pues porque nos íbamos a presentar a estudiar música. Bueno, y digamos que la formación final de Sarcófago estaba Hermes, estaba Aldo, estaba Ciro, estaba Ricardo, que era el cantante, y estaba yo, ¿cierto? De esos 5, 4 somos músicos profesionales. La banda duró el año 99 hasta el 2001. Bueno, la primera banda que como tal conocí fue en el 99, que se llama Alma Mater, y pues también fue a la par con Dasein y La Tribu. Fueron esas 3 bandas de encuentro casual en un evento que había en un parqueadero del Hotel Cariongo. Arranca Alma Mater comenzando los 2000. Había un vacío, no había new metal ni rap metal, porque ya estaba Dasein, estaba La Tribu, o sea, habían otras bandas. Entonces, lo primero que logramos definir fue eso: ¿a quién nos vamos a dirigir? O sea, emergía una nueva generación con un nuevo estilo de vestuario, y ahí enganchamos a los patinadores, los que nos encontrábamos todos los fines de semana, especialmente el jueves, en la Plazuela Almeida. Y para ellos iban dirigidas las canciones de Alma Mater, algo muy relacionado con el tema de la vida universitaria, algo relacionado con la cotidianidad de un adolescente que viene de afuera. Y
y el nombre Alma Mater en honor a nuestra Universidad de Pamplona también. Dentro de los eventos más importantes, los que se organizaron por parte de la emisora, un evento sin lugar a dudas que marcó la diferencia en Pamplona fue el que se organizó en el parqueadero del Hotel Carionco. Sociedad Alterna pues tenía la idea de hacer visibles las expresiones que sucedían con las juventudes en ese entonces y nos invitan ahí. Y ahí tocamos todas las bandas de Pamplona. Ese fue un evento pues, realmente relevante. Vinieron bandas invitadas de Cúcuta, pero el lugar y el horario fue un horario matutino pues poco común. Las 7:30 de mañana domingo para ver Sociedad Alterna, no me sale. Complemento a lo que se estaba haciendo ya arrancando la época de los 2000, nuevo siglo, nueva década, pues nació un programa de televisión que se llamó Sociedad Alterna con Gregorio Ortiz, que era simplemente reforzar mucho más la cultura del rock y alrededor del rock también lo que era la cultura de la moda, de la ropa, de cómo hablaban, de cómo sentían los muchachos, inclusive hasta del mismo skateboarding, el deporte extremo. Además de que fue un estilo irreverente que no había en la época, fue una cosa salida de la nota. Llegado a esto, de la mano con esto, se nos dio que el canal RTP estrenaba al aire. Tuvimos la facilidad de proyectar, de pasar todas estas emisiones de Sociedad Alterna a nivel local en Pamplona. ¡Sociedad Alterna! Mi primer acercamiento con el Pamplona Rock Festival fue en el año 1999, que en ese año se llamaba Ciudad Rock. Ahí teníamos una agrupación que se llamaba Dogma, éramos un cuarteto, quinteto, ya ni siquiera me acuerdo bien. Era de las únicas bandas de esa época que tenía voz femenina. Eso fue bacanísimo porque para todos fue la primera impresión con un público grande. Yo me acuerdo mucho que ese día fue en el parque el evento y nos tocaba a las 6 de la tarde, ya estaba oscurito. Y normal, yo iba subiendo con el bajo por las graditas de la tarima y yo no había dimensionado lo que era estar nunca en una tarima y mucho menos de ese tamaño y mucho menos con ese público. Cuando estoy arriba y veo todo ese poco de gente en el parque fue como, uy, carajo, ¿yo qué estoy haciendo acá? Pero nada, la adrenalina de ese momento pues fue una cosa que me marcó muchísimo. Y ese momento dije, yo quiero seguir haciendo esto toda mi vida. Pasó que al siguiente año, en el año 2000, el Festival de Ciudad Rock se realizó fue en el Hotel Cariongo. Ya esa vez repetimos con Dogma la experiencia, pero fue muy distinto porque ya veníamos con el bagaje que nos había dado la primera presentación del año pasado. Y ese toque del Cariongo también fue una cosa brutal. Me acuerdo que vinieron bandas de Cúcuta, me acuerdo que habían bandas de Venezuela. Me acuerdo mucho aquí de las bandas locales de esa época también, lo que fue Alma Mater. En ese evento pues conocí a John Byron Higuita, que fue el vocalista de la agrupación Alma Mater, y desde ese entonces y actualmente pues mantenemos una gran amistad. Una de las personas que también recuerdo mucho es a John Byron con el tema de Alma Mater, y John Byron tenía una vaina interesantísima que era ese magnetismo con el público. El man se conectaba facilito con la gente, tenía ese don que en el buen sentido, lo que llama uno showman. El man le gustaba moverse por la tarima, hacía su espectáculo, interactuaba con el público, pero era muy natural que le salía loco. Una vez me acuerdo que nos invitaron a los patios, creo que fue con Dogma que fuimos esa vez y Alma Mater. Esa energía que movió ese man allá en los patios fue increíble. Nadie lo conocía, nadie nos conocía, ni a nosotros ni a Alma Mater. Y empezó Byron a interactuar con el público, empezó el man a echar su broma, empezó la cosa. No, al final eso nos bajamos de esa tarima como si fuéramos estrellas de rock todos. Fue muy bacana esa energía. Anécdotas puntuales,
La primera que no se olvida, cuando nació Alma Mater para el público. Tocamos en un lugar que llamamos nosotros Cocorobar, Plazuela Almeida. Los jueves había un lugar donde nos encontramos a escuchar rockcito. Ahí nos pudimos encontrar, hacer la primera presentación con covers de Molotov y el atrevimiento de agarrar canciones de Control Machete, con Prentes Méndez y ponerle el sonido de Alma Mater. Otra anécdota acá local es que usamos las bragas de Empo Pamplona, los del aseo, eran unas bragas para una de las presentaciones. Dentro del marco de las fiestas se hacían como, en la calle Real, se hacían como unos puntos, ¿no?, de encuentro musical. Y me acuerdo que en toda la esquina de la Plazuela de Almeida ahí nos tocó a nosotros una tarima. Y nos tocó esa, y esa vez salimos todos con nuestras pañoletas y con el vestuario, no sé si era naranja o era azul, de Empo Pamplona, de las escobitas. Luego hubo un pare y también por cosas accidentales, porque el baterista de una agrupación, no sé qué pasó, me llamaron a mí, hice el casting y quedé. Pues ahí nació una de las bandas con más afecto y más solidez. Estuvimos más o menos unos 3, casi 4 años tocando blues eléctrico, que fue Expreso 1900. Tuvo una evolución, primero tuvimos armónica, luego ya no, y luego nos centramos en guitarras acústicas. Con esa banda fue la única banda que grabamos 3 temas inéditos propios de la banda. Infortunadamente la banda terminó en 2005 y hasta ahí prácticamente mi vida musical con las bandas. Para esa época también los lugares donde habían encuentros de rockeros pues eran muy escasos. Por ejemplo, comenzó Cocorobar con sus jueves de rock, que ahí fue donde se presentaba La Tribu, se presentaba Zane. Después me acuerdo de un bar que se llamaba Apocalipsis, después existió Blue Bar, me acuerdo el bar del César, también un buen rockero vieja guardia. Después vino Asgar, después vino Visions Hall Bar, Black Dragon, y ya después de Asgar creo que no hubo sino hasta hace unos años D-Rock, y después de D-Rock pues ya nació Bomber Rock Bar, que actualmente lo tenemos. La riqueza del rock pamplonés en cuanto a sus bandas, creo que las he conocido a la mayoría, ¿no? A las que han podido permanecer en el tiempo. Creo que las 4 bandas principales para mí, Fire, Thriller, Lord Thanatos, Curse, cada vez que una banda de estas toca en otros lugares, pues están representando la cultura del rock y el metal en pamplonés. Lord Thanatos nace en el año 2004, a finales de 2004 aproximadamente, aunque nosotros nos presentamos finalmente en el año 2005. Surgió con la intención y con las ganas de hacer cosas distintas a lo que veníamos haciendo en los proyectos anteriores. Se decidió conservar el nombre de Thanatos pues por el impacto que tenía ya como tal en la breve historia que tenía la banda en Pamplona, pero queríamos hacer algo más de lo que hacía Thanatos, y por eso decidimos colocarle el Lord y quedó Lord Thanatos como tal. Ahí fue donde empezamos como con la ambición de querer hacer o abordar un estilo o un género musical que no se había abordado en ese tiempo todavía en Pamplona y muy poco en Colombia, que era el power metal. Grabamos nuestro primer demo, A New Legend Comes, en el año 2006, con tres temas.
A partir de ahí tuvimos varios eventos, tanto aquí en Norte de Santander como sobre todo en Venezuela, en diferentes partes de Venezuela. Y posteriormente, después de varios años, pudimos finalmente grabar nuestro álbum completo en el año 2016, Legends of Ifiria, 10 temas. El primer proyecto serio en el que estuve involucrado y pues fui de los fundadores fue el proyecto Mordrek, más o menos por allá hacia 2004. Fue un proyecto que formamos con un grupo de cámara de la Fundación Batuta. Era un proyecto bastante ambicioso, queríamos hacer metal gótico sinfónico, entonces era un grupo bastante grande y era difícil de manejar un grupo tan grande, pero fue bastante interesante. Riller nace después de mitad de año del 2005, pero en ese tiempo Riller le apuntaba a hacer un poquito de heavy y gothic metal. En la primera formación de Riller, en la guitarra y la voz estaba Andrés Hurtado, en los teclados estuvo Eduardo Canchila, en la guitarra estaba José Luis Quinchoa, que José Luis pues era el músico de hecho en ese tiempo más avanzado que podía tener el proyecto. Él venía de estar tocando con una agrupación que se llamaba Recinto del Tiempo, que hacían metal progresivo. Y pues estaba yo encargado de la batería. Secado por el miedo, en una vida sin salida, la muerte me acogerá. De hecho, José Luis Quinchoa fue mi profesor de guitarra, entonces por él y por medio de mi primo, quien fue también fundador de la banda, Yesid Medina, yo conocí Riller y tuve contacto con ellos para ingresar a la banda desde el año 2008 como tal. El nombre de Riller surge a raíz de un evento que hizo el señor Gaspar en el año 2005, creo que se llamaba La Gruta del Metal. Para ese evento una banda le cancela y Gaspar le ha propuesto que se incluyeran en el toque para llenar el espacio. Entonces ellos necesitaban un nombre. Nos dimos a la tarea de buscar un nombre. Yo escribí una palabra de un estilo musical y de esa palabra extraje la palabra Riller. La banda ha grabado diferentes trabajos a lo largo de nuestra historia. Tenemos un demo del año 2010 titulado Comando de Metal. Tenemos un segundo demo del año 2012 titulado Welcome to the Nightmare. Ahí ya íbamos afianzando un poco más el sonido de la banda para grabar nuestro primer larga duración, nuestro primer álbum en el año 2013 llamado Mortal Sacrifice. Y para el año 2015 grabamos nuestro segundo álbum, Engendros del Mal, y ya a partir del 2015 pues entramos en una etapa de composición para lo que sería nuestro tercer álbum, que vio la luz pública en el año 2022 bajo el título Aquelarre Infernal. Cabe resaltar que estos álbumes han estado bajo el sello Colombia Metal Militia Records. El último aliento queda suspendido. El sello nace de una idea de 3 amigos aquí en Pamplona, de crear un sello precisamente para sacar trabajos de las bandas colombianas que de pronto estaban en el underground. Entonces quisimos como crear el sello para eso precisamente. Y ya con el tiempo pues los socios se independizaron del sello, montaron sus propios proyectos y quedé yo como único dueño. Eso fue a mediados del 2008. Colombia, arte fuego, avaricia, negocio de guerra, fusiles, jóvenes sin sueños. Fire comenzó en el 2005, principios del 2005. A ejecutar un speed metal, thrash metal.
Los integrantes fueron Jorge, fue Giovanni, que ellos eran ex miembros de bandas. Ahí nos reunimos, hicimos un demo que se llama Soul Burning Fire, que es del 2006. Después ya cuando Jorge no pudo tocar más con nosotros, el parcero Edgardo de la banda de death metal Flood of Hate comenzó a tocar con nosotros. Y mi parcero me llama a Fire. Estoy tocando en Fire de finales de 2006, principios de 2007. Las líricas de las que trata la banda, o de lo que, mejor dicho, de lo que hablamos de religión, de guerra, que es lo que más se vive acá en nuestro país. Después vino todo lo que fue ya el death metal con Epitafio de Metal a los 15 años, eso fue más o menos 2010, 2011. También estuve simultáneamente con Horus, una banda de heavy metal también, que fue más o menos para esa misma época, del 2010 al 2013 más o menos, que estuve con ellos. Ya pues actualmente ya estoy todavía con Epitafio, y pues Horus cambió muchas veces de nombre y pues de integrantes. Hoy en día podría decirse que es una banda completamente nueva que se llama One Band Off, Ovo. En el 2015 renacimos como Ovo, un nuevo proyecto junto a grandes hermanos de mi alma, junto a Jason Sierra en el bajo, Cristian Plazas en la guitarra, Jersey Mina en la batería, Jonathan Moreno en el teclado, y pues yo como vocalista principal. Con Ovo dimos vida a tributos que rendían homenaje a grandes del rock y del heavy metal. Conectamos con los espíritus, digamos, de todas esas bandas que nos han inspirado durante todo este tiempo y todos estos años. Uno de nuestros momentos más memorables, recuerdo que fue la Turmada Rock en el 2019. El público nos dio todo, o sea, la llama ese día fue fantástica. También recorrimos los colegios, la gira de los colegios con Pamplona Rock Festival al Cole, fue una experiencia divina. Bueno, también hicimos retumbar bares como Hypnotic, Ascar Pub, Biscocas, muchos de ellos ya no existen, pero la música que se vivió y el fuego de verdad de esos momentos aún queda en los recuerdos, ¿no?, de nosotros. Además, bueno, personalmente también tuve el honor de compartir con uno de los grandes, con Dasein, sí, en escenario rindiendo tributo a los inmortales, a Kraken. Cada nota, un grito de libertad con ellos, sus temas, su icónico tema, Luna Rosada, puedo decir que canté con ellos Luna Rosada, y es algo que también recuerdo mucho. Más que las canciones queda la llama, ¿cierto? Los hermanos de banda, los escenarios, el público pamplonés, los abrazos, los pogos, todos los aplausos, toda la energía de la gente. La certeza de que el rock en Pamplona no es solo música, es una forma de vivir, es resistencia, es sueño. Entonces es digamos que todo lo que siempre pues podemos nosotros recordar con todos los festivales, los eventos, y con la energía que le mete a la gente en la gestión de la gestión musical que se está haciendo en la ciudad. Es todo el empeño, todo el trabajo duro para lograr que eventos como el Pamplona Rock Festival puedan llevarse a cabo. La banda nace alrededor de mediados del año 2007, en ese momento yo no hacía parte de la banda. Se Buscan realmente fue una ventana que nos permitió soñar, nos permitió aprender, nos permitió visualizarnos. Con Se Buscan pues aprendimos como a trabajar de forma muy consciente por intentar lograr metas muy específicas, y creo que en todas las personas que hicimos parte de este proyecto sembró como esas ganas de llevar la música a otro nivel, y así definitivamente ha sido. Inicio en el año 2019 y empezamos a trabajar, a hacer nuevas producciones, nuevas canciones, y pues se hizo un trabajo maravilloso y espectacular hasta que pues la vida nos dio la oportunidad, y siempre disfrutando todo y cada uno de los pasos del proceso. Algunas de las fechas más relevantes e importantes de nuestra carrera
fuimos los ganadores de la mejor banda ska en el departamento en el año 2009. En el mismo año nos ganamos la Vuelta a Rocombia con la revista Shock. Tuvimos la oportunidad de tocar tiempo más adelante en la Feria del Libro aquí en la ciudad de Cúcuta. También la maravillosa oportunidad de abrirle concierto o telonear a dos grandes artistas como lo son Dr. Crápula en la ciudad de Bucaramanga, y también le teloneamos al maestro Maelo Ruiz en la ciudad de Pamplona. Digamos que anécdotas, hay demasiadas anécdotas, pero pues como muchos saben, nosotros éramos un grupo de amigos más que solamente de músicos, entonces digamos que muchas de las anécdotas son más de tipo personal, pero hay una anécdota que me sucedió ya pues no estando con Se Buscan. Nosotros digamos que siempre nos visualizamos estando en un Rock al Parque, en el Parque Simón Bolívar lleno, y pues digamos que como agrupación no logramos hacerlo, pero cabe la coincidencia de que muchos de los miembros de la banda sí logramos estar en esa tarima de Simón Bolívar, totalmente llena, no se veía dónde estaba el final de la gente, entonces fue como un sueño que logramos pues cumplir ahí colectivamente algunos de los muchachos. Hellraisers empieza en el año 2013 como respuesta a una solicitud que nos hicieron en un evento de lenguas extranjeras. Tuvo un parón en pandemia y pues después nos encontramos los mismos que ya estamos ahorita, como para ser muy breves en ese sentido. Con Hellraisers hemos participado en el Pamplona Rock Festival, hemos participado en toques en diferentes bares, cuando estaba en Pamplona el bar Asgard, tocamos varias veces allí, participamos en un festival tributo a Iron Maiden en Cúcuta, y pues acá en la casa, en Bomber, el bar de Pamplona, que es la casa de nosotros, y acá pues cada vez que hay la oportunidad estamos haciendo música. Anécdotas muchas. Una de esas fue un agarrón que tuvimos con un promotor de un evento para aquello de 2016, si no estoy mal, y saliendo del evento pues le pedimos la plata de una vez para regresarnos. Otra anécdota simplemente fue hace poco en un evento en el cual pues alguien intentó hacer un desorden en el bar que estábamos tocando, y pues el baterista y yo soltamos los instrumentos para ver qué era lo que estaba pasando, y pues alguien por allá nos detuvo y dijo: no, ustedes sigan tocando, que ustedes no hacen parte del staff de seguridad. Herreros surgió en julio del 2016, tenemos aproximadamente 9 años de trayectoria. Esta banda pues se fundó con el fin de rescatar el género del heavy metal aquí en Pamplona, ya que pues en sus últimos años como tal la escena no estaba sacando, o bueno, no se veía una banda como tal que se fuera enfocando al género del heavy metal y grabara pues sus temas inéditos, o sea que no fuera una banda cover. Esta banda pues lleva el nombre Herreros por mi abuelo. Nosotros comenzamos este proyecto en la casa de mi abuelo materno, en la cual vivía en esa época, y ensayábamos en el tercer piso. Esa banda pues fue siempre como con la cosa que le ponemos, eso siempre es como algo de la noche, ¿qué le ponemos? Que sea pegachento o algo así, que suene, que se le quede grabado a la gente. Pues vimos como esa historia que tenía mi abuelo con la herrería, con ese taller, aproximadamente una herrería que lleva aquí en Pamplona 100 años, porque mi bisabuelo era herrero y el papá de mi bisabuelo era herrero. Entonces, ¿por qué no nosotros decidimos llevar esa misma descendencia, pero al lado artístico, al lado musical?
Nosotros tenemos hasta el momento un trabajo discográfico, el cual lo grabamos con el School Cruiser Records de Cúcuta. Tiene como título Ciudad de la Niebla, en conmemoración a nuestro municipio, a Pamplona. Es una larga duración que tiene 8 temas inéditos de la banda, y pues en ello podemos encontrar letras de las cuales habla sobre experiencias reales que hemos vivido los músicos de la banda. Vibrasol, pues es una banda que nace en el año 2017, Eric García como baterista, y dijimos, bueno, queremos hacer un proyecto para, primero que todo, pues generar ingresos y también pues para movernos, porque pues la música es algo que nos une, es algo que lo llevamos muy en el alma. Logramos, digamos, contactar y compactar muy bien con los músicos que nos acompañaron en ese momento, Cristian Plazas. Nos lastimó, nos salvó, nos quemó, nos curó. Pues en el bajo tuvimos varias personas que nos acompañaron, todos muy buenos, pero pues fue una banda que nos hizo soñar, que nos hizo sentirnos muy bien a la hora de tocar. Tuvimos la oportunidad de estar acá en Pamplona en diferentes eventos, tarimas, fiestas. También tuvimos la oportunidad de viajar a Cúcuta, Chinácota, a mostrar. Pues fue un proyecto que duró aproximadamente 3 años, porque ya después quise dedicarme como solista a Ani Picciotti como tal a mis producciones, pero pues agradecida con todas las personas que siempre me acompañaron. Muy bonito compartir con todos estos músicos estos momentos musicales. Una de las cosas buenas que me deja el mundo del rock y del metal es conocer a mucha gente, conocer muchos grandes músicos de acá de Pamplona y gente que es de afuera pero que prácticamente se hizo acá en Pamplona. Grandes músicos como Héctor Muñoz, Cristian Plazas, otro gran amigo que conocí siendo niño fue a Gerson. De las leyendas, yo crecí viendo en escena a La Tribu, viendo en escena a Dasein, todos ellos músicos brutales, al negro Gersaín, un batero espectacular, a Heller, un gran parcero también, baterista máquina. En este momento estamos en un proceso de composición de nuestro 4º álbum, que es significativo porque esperamos con ese 4º álbum poder celebrar los 20 años de la banda, que lo estamos celebrando precisamente este año. Hicimos una gira conmemorativa de los 20 años, una gira denominada Engendrando el Mal, gira 20 años de caos y thrash metal. En esta gira, que por el momento es nacional, hemos estado ya en ciudades como Bucaramanga, en eventos supremamente importantes como el Silent Scream de la Caja de Pandora. Hemos estado en otro evento supremamente importante en Bogotá, que es el Viuda Negra Metal Fest, precisamente en el Ace of Space. Ahorita pues hemos también estado en Málaga, hemos tocado acá en Pamplona y esperamos seguir haciendo y logrando extender esta gira, que ya estamos trabajando para poder traspasar las fronteras, que esa es otra de las proyecciones que tenemos. La música siempre, pues en mi manera de verlo personal, es una manera de tú salir de todas tus preocupaciones. Digamos que el rock ha sido un camino para mí y creo que por ahí encontré una senda donde digamos, plasmar tantas emociones. El rockero para mí es saber que tengo un espacio muy íntimo en donde escucho mi música para mí, que me transporta, que me deja soñar, que también me da fuerzas cuando estoy triste o tengo depresión. Ser rockero para mí es una forma de expresar sentimientos, de expresar pensamientos, y pues aparte de los señalamientos, yo creo que es una forma
de ser una persona auténtica y única dentro de esta cultura o esta sociedad. El rock no es un estilo de vida, el rock y el metal es la vida misma. Lamentablemente el rock ha sido estigmatizado no solamente en Pamplona, no solamente a nivel nacional, es a nivel mundial. Lo equiparan con cosas de ocultismo, de satanismo, de magia negra, de drogas, de alcohol, y no es la realidad. La persona que está en el movimiento rockero sabe que es un movimiento de vivir la vida, de vivir en armonía, de querer al prójimo. La música nos hace salir del contexto, del lineamiento de las personas, de las otras personas, del común, pero no significa que seamos personas malas ni nada. Simplemente disfrutamos de nuestra música. El rock para mí es una forma de vida, suena, digamos, muy comercial, pero a mí sí me marcó. Yo soy lo que soy por el rock. La misma sociedad estigmatiza mucho el movimiento rockero porque como hay tanto chisme alrededor del rock, de la música, como la gente ve a unos jóvenes allá bailando de una forma diferente, entonces piensan que se están golpeando y que son violentos y que así son en su vida normal. No, el rock es una forma de escapar. Y en esa forma de escapar, pues uno no está dentro del concepto o dentro del marco político correcto dentro de la sociedad. Ahorita estoy retomando, nuevamente estoy escuchando por orden cronológico. En estos días he escuchado a Elvis, a los Beatles, a los Rolling Stones, porque me gusta recordar esas épocas y hasta que me muera me seguirá gustando el rock and roll. Como decía Dio, esto significa es larga vida el rock and roll, no es algo satánico, porque mucha gente asocia, ¿no?, los cuernos y eso, pero según Dio, Ronnie James Dio, que estuvo en Rainbow, en Black Sabbath y después como solista, esto significa larga vida el rock and roll. Y el rock and roll es una forma de vida, ¿no? El rock and roll significa libertad.